cobre. A ver, nosotros habíamos visto en el laboratorio pasado, espera, que voy a poner a grabar, porque digo muchas pavadas, ¿no? Pero cuando empiezo a hablar en serio, después yo me olvido de grabar y no. A ver, esto, grabar en la nube. Recording in progress. Está, está grabando, ¿no? Sí, ahí está, profe. Está buenísimo, buenísimo. Gracias, Valentina. Bueno, nosotros en el laboratorio pasado habíamos visto circuitos en los cuales solamente intervenían resistencias. Me quiere entrar Mauro. Ya admitimos, ahí está. Solamente intervenían resistencias. Entonces, uno podía tener algo como esto. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No, profe, creo que fue el chico que entró, que como entramos con los micrófonos desactivados, lo tuve que silenciar después. No es drama, no es drama. Bueno, a ver, vamos a hacer, así no hablamos, ¿cómo es? En el aire. Voy a poner un simulador, así lo vamos viendo. En un minuto. Vamos a compartir la pantalla. Compartimos. Bueno, ahí se está viendo, ¿no? Sí, creo que es el simulador. Buenísimo, mira. Entonces, nosotros lo que teníamos era circuitos como estos. Teníamos una fuente, digamos una resistencia o dos, lo que ustedes quieran, no importa. Y el circuito contenía solamente ese tipo de componente y no contenía otra cosa. Vamos a poner esto así. ¿Sí? Okay. El circuito se cerraba. Si nosotros aumentábamos acá el valor de la resistencia, veíamos que los electrones se mueven un poquito más lento. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la corriente es cuánta carga pasa por unidad de tiempo por una sección dada de conductor. Si yo aumentaba la resistencia, le hacía perder velocidad a esa carga, ¿no? Entonces la carga se movía más lento y por lo tanto la corriente era más chica. Después ustedes trabajaron con otro componente, supuestamente en el práctico, que eran los capacitores. ¿Saben eso, no? ¿Saben qué es lo que son los capacitores? ¿Lo han visto? ¿Lo tiene más o menos fresco eso? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, vamos a buscar acá, un segundo, creo que era capacitor, ahí está. Este no es. Bueno, sí, es así. Admitimos ahí, vuelvo a abrir. Bueno, ¿se está viendo ahí? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, acá, digamos, vos tenías un capacitor. Bueno, en este caso es un capacitor plano, conectado a una fuente. Cuando la fuente le daba cierto potencial, aparecía el potencial de manera instantánea en el capacitor, ¿sí? Y uno podía estudiar cosas como la diferencia de potencial en el capacitor, podía estudiar campo eléctrico, cosas así, ¿no? Cómo cambiaba el campo eléctrico cuando uno cambia, por ejemplo, la separación entre las placas, cómo uno cambia el tamaño del capacitor, ¿sí? Pero en ninguno de esos dos casos, en ninguno de esos dos casos, me parecía el tiempo. ¿Sí? El tiempo no estaba puesto en las ecuaciones que resolvíamos, ¿ok? Estaban las leyes de Kirchhoff, estaban las leyes de Ohm, y el tiempo no aparecía en ninguna parte porque asumíamos que los componentes estaban sometidos a las diferencias de potencial que les tocaba de manera instantánea, ¿ok? ¿Y eso por qué era? Bueno, por acá, eso era porque acá, cuando conectamos el capacitor, fíjense que no le poníamos ningún tipo de resistencia, o sea, los
los electrones tenían vía totalmente libre hacia las placas del capacitor. Entonces, digamos, o sea, pongo la diferencia de potencial y los capacitores automáticamente ya tenían asignado su diferencia de potencial, prácticamente de forma automática, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora se suma o se combinan estos dos circuitos, los de capacitores y los de resistencia, se combinan en uno solo que se llama el circuito RC, que es un circuito que tiene resistencias y capacitores. Así que, bueno, por lo pronto voy a ocultar el chirimbol este, que me molesta de arriba. Acá está, este es. Bueno, sacamos esto y vamos a ver, déjame ver, creo que es este chirimbolo que está acá. A ver. Exactamente. Ahora vamos a usar este nuevo simulador, que no es tan nuevo, realmente es, es más viejo que los otros, pero con este simulador vamos a poder combinar resistencias con capacitores. O sea, ¿cómo se forma un circuito RC? Ponemos una resistencia, ponemos un capacitor, ponemos una fuente, y estos bicharracos van a estar en serie. Bueno, visiblemente, o sea, esto, digamos, la experiencia del usuario en el simulador este no es tan buena como con el otro, que es un poquito más nuevo. Así que se ve un poco más feos, digamos, los cables, pero bueno, estamos. Ponemos ahí, eh, ponemos el capacitor, como venga. Y le encajamos otro chirimbolo, otro cablecito, un cablecito ahí. Le podemos meter un interruptor. Y ahí tenemos, ¿no? Bueno, le voy a poner una resistencia. ¿Qué diría acá? ¿10 ohm? No, le voy a poner una resistencia de 100 ohm. Y este capacitor tiene una capacidad 0,1 faradios, le vamos a poner 0,2. Estamos ahí, ¿no? Entonces, la presencia de la resistencia es precisamente eso, se va a oponer a que los electrones pasen por acá. Y como vimos en el otro simulador, la presencia de la resistencia reduce la velocidad de los portadores de carga. Entonces, este capacitor no va a estar sometido a la diferencia de potencial final de manera instantánea como pasaba cuando no teníamos la resistencia en el medio. Si yo cierro el circuito, veo que esto se empieza a cargar, pero no de forma instantánea, sino que hay que esperar un cierto tiempo hasta que el sistema entra en equilibrio, ¿no? Bueno, a medida que se carga, la diferencia de potencial que ocurre en el capacitor se va pareciendo cada vez más a la de la fuente. Vamos a verificar esas cosas. A ver si puedo sacar un voltímetro. A ver, tengo un segundo que admito acá. Admitimos. Está. Vamos a sacar un voltímetro. Y le vamos a encajar una puntita ahí, la otra puntita en el otro borne. Y fíjense que ahí estamos viendo cómo está cambiando el valor de la diferencia de potencial. Está aumentando en función del tiempo, ¿no? O sea que ya vemos que ya no es instantáneo esto. No es que uno va a calcular el circuito y esto ya está, la diferencia de potencial y está. Sino que depende en qué momento estés haciendo la medición, vos vas a tener una diferencia de potencial distinta. ¿Qué diferencia de potencial tiene esta batería? A ver, vamos a ver. Tiene 9 volts. O sea que, fíjense, allá vamos por los 8 volts. A medida que se va aproximando al valor de la fuente, esto va a ir cada vez más lento. Fíjense que la polaridad del capacitor es opuesta a la de la fuente siempre.
¿Por qué? Porque yo tengo este borne positivo conectado a esta placa, o sea que esta placa va a quedar positiva. Y tengo el borne negativo conectado a esta otra placa, por lo tanto, las polaridades están enfrentadas. ¿Qué significa eso? Que cuando el capacitor logre tener la misma diferencia de potencial que la pila esta, sería parecido a si tuviéramos dos pilas enfrentadas, y por lo tanto la corriente sería nula. Entonces, como a medida que pasa el tiempo, la diferencia de potencial en el capacitor se parece más a la fuente, la corriente va a ir disminuyendo, o sea, la velocidad con la que se carga esto va a ir disminuyendo en el tiempo. Por eso es que, fíjense que hace un rato largo, que está en el 8 y pico, y cada vez carga más lento. A lo máximo que puede ir es a los 9 volts. ¿Sí? Vamos a ver un ratito más, para que realmente uno entienda ese fenómeno. Este tester que está acá en la simulación tiene una apreciación de 3 cifras decimales. ¿Sí? Vamos a ver que las curvas teóricas, esto creo que lo han visto ustedes en el teórico ya, en teoría el capacitor se carga cuando el tiempo llega a infinito. O sea, nunca termina de cargarse, ¿no? Pero en la práctica, la diferencia, digamos, o sea, el 90% de la carga ocurre en un tiempo finito. Entonces uno ahí ya lo da por cargado y se acabó esa historia. Como el tester me mide hasta ciertos números decimales, toda la otra diferencia chiquita que pueda haber, no la voy a registrar acá. Entonces ya lo doy al capacitor como si estuviera cargado, cuando en teoría se carga en el infinito. Fíjense, ya vamos en 8.95, 8.90, no sé cuánto. Fíjense que cada vez va más lento, ¿no? O sea, parecía que iba a continuar, iba a pasar los 9, los 10, no. Llega lo máximo al valor de la fuente, que son los 9 volts que tiene esta fuente. Fíjense lo lento que va ahora, ¿no? Eso es porque la polaridad del capacitor es opuesta a la de la fuente. O sea, este tipo está ganando fuerza y enfrentándose a la fuente. Por eso es que las cargas las veo que se mueven menos, ¿no? ¿Hasta ahí vamos, gente? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ustedes vieron en el teórico, o pudieron encontrar en el teórico cómo son las funciones que me representan la corriente en el tiempo, la diferencia de potencial en el tiempo. Sí, Ah, las han visto. Si tienen, digamos, si las han visto, entonces yo no daría esa parte, salvo que alguien tenga dudas, y si tienen dudas, les explico cómo se llegan a esas curvas. Como ustedes quieran. Si no, vamos directamente a ver el práctico, como ustedes quieran. lo puede pasar, profe, por arriba para explicarlo, digamos. Sí, como para recordarlo. Sí, como no, sí, sí, sí. Ningún problema. De hecho, lo tengo acá. Es una clasecita que doy en otra facultad, pero no sirve aquí. Vamos a ocultar esto. ¿Dónde está el chirimbolo? Ocultar este. Bueno, ¿se está viendo ahí, gente? Sí, Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Vamos a empezar. Bueno, entonces vimos que un circuito RC se forma con una pila, una fuente, un capacitor, una resistencia. Unimos todos estos componentes y ahí tenemos armado el circuito RC. Ahí tenemos dibujada la corriente. Recuerden que por más que la corriente tenga una flecha, la corriente es un escalar, no es un vector. Uno lo que estaría dibujando ahí es la densidad superficial de corriente, que sí es un vector, ¿no? Eso yo creo que se los expliqué ya antes. Y la corriente en realidad es un escalar, no tendría por qué tener flecha. Pero esto, digamos, está tan
introducido en los libros de esa forma que quedó así, digamos, pero la corriente es un escalar. Le llamamos epsilon al valor de la FEM, le llamamos C a la capacidad del capacitor y R a la resistencia. Entonces, nuestro objetivo es ver cómo evolucionan las cantidades, o sea, hablamos de diferencias de potencial, de corrientes, en el tiempo. Porque ya hemos visto que ahora el capacitor no se carga instantáneamente, ¿sí? Las diferencias de potenciales van cambiando en el tiempo, la corriente también va cambiando en el tiempo. Nosotros ya tenemos visto del práctico anterior lo que eran las leyes de Kirchhoff, ¿sí? ¿Cuáles eran esas leyes? Tenemos, por ejemplo, la ley de mallas, ¿sí? En este caso la ley de mallas está muy fácil porque yo tengo, fíjense, me paro en cualquier punto, por ejemplo me paro acá y empiezo a recorrer el circuito en un sentido que yo elija, cualquiera, ¿no? Me paro acá, empiezo a recorrer, me encontré con la fuente y voy de menos a más, entonces, porque yo elegí recorrer esto en sentido horario, entonces aumenta el potencial acá un valor epsilon. Perfecto. Sigo caminando, me encuentro con el capacitor. ¿Sí? Recordemos que el capacitor tiene polaridad opuesta a la fuente, ¿no? Entonces, menos la diferencia de potencial en el capacitor. Seguimos caminando, me encuentro con la resistencia. Fíjense que acá a la resistencia estoy cruzando en sentido, en el sentido de I, ¿no? En el sentido de la corriente. Y el potencial en la resistencia cae precisamente en el sentido de la corriente. Así que acá también va menos delta, menos diferencia de potencial en la resistencia. Volví al mismo punto, no me encontré con más nada, igualo a 0. Eso es la ley de malla de Kirchhoff, ¿no? Acá la ley de nodos no va a haber porque no tenemos nodos eficaces, o sea, no tenemos un nodo en el cual lleguen 3 o más conductores, así que tenemos solamente esta ley. Bueno, recordemos que de lo que vieron en el teórico de capacitores, la diferencia de potencial en el capacitor es la carga sobre la capacidad. La carga se mide en Coulomb, la capacidad se mide en Faradio, así que carga sobre capacidad. Y la diferencia de potencial en la resistencia va a estar dada por la ley de Ohm, corriente por resistencia. Solamente que ahora hemos puesto un paréntesis indicando que realmente la carga ahora no es un numerito simplemente, sino que es una función del tiempo. O sea, Q es una función del tiempo y la corriente es una función del tiempo. Pero las operaciones son las mismas, solamente que hacer dicho que dependen del tiempo. Bueno, esto es lo importante siempre de las leyes de Kirchhoff. Se cumplen para cualquier tiempo. ¿Sí? Me pareció un cartelito que se me perdió la conexión. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe, se escucha. ¿Se escucha? Ah, bien, bien, buenísimo. Bueno, entonces, esta ley vale para todo tiempo. O sea, vale para 1 segundo, vale para 3 segundos, vale para el segundo quinto, ¿sí? Para todos los segundos vale. Para todos los tiempos vale. ¿Ok? O sea que en cada tiempo me vale la expresión esta. Las variables se acomodan en cada tiempo para cumplir con esto. Y esto es lo importante, ¿no? Yo en cada tiempo puedo calcular cualquier magnitud basándome en esta sola ley. ¿Ok? Eso si uno, por ejemplo, tuviera un tester conectado acá, y uno mide, a ver, a los 10 segundos, cuánto vale la diferencia de potencial, vengo a la ecuación esta, y yo con esta puedo calcular cuánto vale la diferencia de potencial en la resistencia, la corriente y todo lo que me falta. Pero eso es para un tiempo. Yo ahora estoy interesado en otra cosa. No quiero andar midiendo en todos los tiempos. Yo lo que quiero hacer es tener una función que me diga cuánto valen las variables en todo tiempo. Entonces yo reemplazo el tiempo y me va a dar qué número tiene. Entonces, vamos a hacer aparecer el tiempo. ¿Sí? De alguna forma hay que hacerlo aparecer para que yo tenga una función del tiempo. Y para eso vamos a tener que derivar. Vamos a agarrar la ley de Kirchhoff
y la vamos a derivar con respecto al tiempo para hacerla aparecer, ¿no? Entonces, cuando uno hace la derivada con respecto al tiempo, va a haber cosas que se van a ir porque van a ser constantes, como la FEM. La FEM es una constante. La diferencia de potencial es variable. Esa es una de las diferencias entre FEM y diferencia de potencial. La FEM es un número constante siempre. La diferencia de potencial va cambiando porque depende de la corriente. Entonces, ahí está. Repartimos el operador diferencial. Fíjense que esta derivada de la FEM respecto al tiempo se me va a terminar yendo. ¿No? La capacidad es una constante, la resistencia es una constante, me queda la derivada de la carga en el tiempo y la derivada de la corriente en el tiempo, multiplicando la R y a 1 sobre C respectivamente. Recordemos de una parte que vieron en el teórico, cuando vieron la parte de electrodinámica, la primera parte, que la corriente se puede escribir como la derivada de la carga en el tiempo, ¿no? Entonces, yo con esto, combinando con esto, puedo armar una ecuación. Y me queda así, donde dice derivada de la carga en el tiempo, lo reemplazo por la corriente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Me queda derivada de I en el tiempo por R más corriente sobre C. Menos y menos. Si uno multiplica todo por menos 1, se te va al menos, y acomoda un poco, divide todo por R, y te queda así. Entonces, esta ecuación es la misma que este, ¿no? Acomodado un poco. Bueno, esto se llama ecuación diferencial de primer orden, porque la derivada más grande es la de primer orden, ¿sí? A coeficientes constantes, porque lo que multiplica las derivadas son coeficientes constantes, y son reales, y es homogéneo porque está igualado a 0 todo lo que no contiene la función I de t. ¿Ok? Bueno, ¿esto lo vieron en el teórico de esta forma? Creo que no, profe. No me acuerdo bien. Yo no me acuerdo tampoco. Ah, ok. Pero, ¿lo van siguiendo ahora? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí. Ah, bien, buenísimo. Entonces, démosle más. Bueno, llegamos a la ecuación que nos describe cómo cambian las variables. Recuerden, a ver, decir ecuación diferencial significa conocer cómo cambian las variables. Las ecuaciones diferenciales aparecen en las dinámicas siempre. Los sistemas que se mueven, que cambian en el tiempo. Por eso es que me va a aparecer una ecuación diferencial, ¿no? Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Vamos a ver la solución. Esto, fíjense que es una derivada más una constante por una función. Lo puedo escribir de esta forma. O sea, sin saber nada de ecuaciones diferenciales, vamos a tratar de usar la lógica para encontrar la solución de esto. No quiero entrar en el tema duro de las ecuaciones diferenciales, sino por sentido común, tratar de encontrar cómo sería la solución de esto. Vos lo podés escribir de esta forma. Derivada de corriente en el tiempo, que es lo que está acá, es igual a una constante por IET. La constante es, fíjense que yo pasé este otro miembro al otro, me quedaría esta derivada igual a menos 1 sobre RC por IET, donde menos 1 sobre RC sería la constante esta, ¿no? Bien. Atendamos esto. Estamos buscando solucionar esto. Busco una función corriente que derivada una vez me dé la misma función original, pero multiplicada por un número. ¿Qué función conocen ustedes que derivada una vez me dé la misma función, pero multiplicada por un número? Seno, coseno. Seno, bueno, si al seno lo derivo, me da un coseno. Entonces ya no sería la misma función exactamente. Si derivo un coseno, me da un menos seno. ¿Y la exponencial, profe? Muy bien, la exponencial. Si Exponencial. ustedes hacen la derivada de la exponencial, a ver, ¿cuánto es la derivada de e a la x? E a la x. E a la X.
Y claro, es lo mismo. Y si tuviera e a la 2x, 2e a la 2x. exactamente una constante por la función. Entonces, ya está. O sea, lo que yo busco es la solución de esto, y la solución me va a dar una exponencial, ¿no? Entonces, lo que haría un matemático es esto. Ok, yo ya sé cómo me tiene que dar la pinta de la solución, voy a escribir una exponencial de la forma más completa que yo sé, la voy a reemplazar en esto, o en esto, y voy a ver si me da bien. Entonces, ahí tenemos la exponencial. Y esta es una de las formas más complejas que uno tiene. Hola, profe, ¿me escuchan? Escripción es una constante. Profe, disculpe, si me escucha se le está cortando. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, Sí, profe. profe. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Ah, veis que el Medio que chat se sigue ahí. cortando, profe, por las dudas. Sí, se le entrecorta un Ah, se poco. sigue cortando. Oh, Sí, pero un poco mientras habla. ¿Verdad? ay, A ver. ay, ay. Eh, eh, bueno, yo sigo. Por las dudas, quité la cámara y quité a unos chirimbolos que estaban acá molestando, así que Sí, ahí está mejor, profe, se le escucha más claro. espero que no se siga cortando más. Si se me corta, bien, bien. Bueno, entonces nos quedamos en que ya sabíamos, chicos, qué es lo que haría. Escribiría una exponencial de la forma, digamos, más completa que pueda, que sería esta, Profe, ¿está ¿no? compartiendo? Ah, perdón, perdón. Claro, cuando se me cortó dejé de compartir, ¿no? Ahí está. Y comparto. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ahí está, buenísimo. Bueno, de vuelta. Un matemático escribiría la función exponencial, que sabe que la pinta de la solución va a ser exponencial, de la forma más completa que pueda, y eso es escribiendo la función como
una exponencial, pero multiplicada por un número y elevada a un número por el tiempo. Esa es una de las formas más completas de escribir la exponencial. Es como si yo les diga, voy a escribir una parábola y pongo y igual a x al cuadrado. Esa no sería la forma más completa, sino que sería a por x al cuadrado más b por x más c. Bueno, lo mismo pasa con las exponenciales, ¿no? Entonces tengo la solución, chequemos que ande, la reemplacemos en la función original, esta, ¿sí? Y fíjense, ¿qué me dice esto? Derive la corriente en función del tiempo. Agarro la propuesta mía y la derivo en función del tiempo. ¿Qué me queda? A por S por E a la ST. La derivada es muy barata de esto, es muy fácil. Más 1 sobre RC por la corriente, que es esto, A por E a la ST, ¿no? Donde A y S son dos constantes que vamos a tratar de ver cuánto valen. Cuando uno reemplaza esto en la ecuación diferencial, fíjense que podemos simplificar algunas cosas. Se simplifica el A, se simplifica E a la ST. Esto, por debajo del tapete, se puede simplificar porque sabemos que estos números nunca van a ser 0. E a la ST nunca es 0, y A nunca es 0, porque si fuera 0 la corriente es 0 siempre, o sea que no. Como no pueden ser 0, puedo dividir ambos miembros por estos números y simplificar. Si no, no lo podría simplificar, ¿no? Bueno, Profe, disculpe, ¿por qué en el sí, primer miembro es A por S por E sobre ST elevado a la ST? porque fíjate que te parece la derivada acá, ¿no? Entonces yo tengo que derivar esto. ¿Y la derivada de esto qué es? Tengo la constante por E a la ST. Si derivo esto me queda A por la derivada Ah, de E a la claro, S ST. igual a IT, está bien. No, Exactamente, entiendo, te queda entiendo. S por E a la ST, exactamente. Entonces ahí cuando simplificas, te queda esto, mira. Te queda S más 1 sobre RC. Puedes despejar cuánto vale S. S vale menos 1 sobre RC. Ahí tenés el primer numerito de la función que te faltaba, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos que la función corriente vale esto. Un número que no sabemos cuánto vale, por E a la menos T sobre RC. Ok, hasta ahí estamos. Encontramos el número A, que nos falta. Eso se usa algo muy común en las ecuaciones diferenciales llamado condiciones iniciales. Yo tengo que saber cuánto vale la corriente cuando el tiempo vale 0, por ejemplo, y de ahí despejar el número A. Entonces, tomamos esto. Si el tiempo vale 0, ¿no? Tengo la corriente en 0. Si el tiempo vale 0, E a la 0 es 0, perdón, E a la 0 es 1, y me queda A. O sea, me queda I de 0 y es igual a A. O sea que A es lo que vale la corriente cuando el tiempo vale 0. Ese es, digamos, el significado físico de A. Es la corriente del circuito en tiempo 0. Entonces, que hasta ahora tenemos esto. La corriente en cualquier tiempo es la corriente que tenés en tiempo 0 por E a la menos T sobre RC. Entonces, ahí ya tenemos algo para empezar a trabajar. Y ahora, esta sería ya la función intensidad de corriente en el circuito RC. Lo que pasa es que no es muy cómoda, porque uno para tener el valor de la corriente en tiempo 0, tiene que poner un tester y medir esa corriente justo en ese tiempo, lo cual es complicado hacer eso. Para simplificar un poco la ecuación, y para ponerla un poco más práctica, volvemos a las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Y la evaluamos en 0. Recuerden que esta ley de Kirchhoff vale para todo tiempo, y eso es lo bueno que tiene la ley de Kirchhoff. Yo valúo el tiempo en 0, me queda así, y de acá voy a despejar I de 0. Y de 0 me queda esto. O sea que ahora estoy expresando la corriente en tiempo 0 en función de la carga en tiempo 0. Y la carga del capacitor yo la puedo tener de antemano, sin tener que conectar nada. Esa es la ventaja de esto.
Me queda así la función corriente en el tiempo. ¿Cómo puedo tener yo de antemano la carga del capacitor? Porque agarro los bornes del capacitor, los cortocircuito, ¿sí? Y estoy forzando a que la carga inicial sea nula. Puedo hacer eso. Y si no, puedo venir con un tester, medir su diferencia de potencial, y como la diferencia de potencial del capacitor es carga sobre C, la reemplazo ahí y también tengo la carga, o sea, tengo cuánto vale la corriente en tiempo cero. O sea, es muy sencillo cuando lo miro de ese otro lado. Pero no es tan fácil cuando tengo la corriente, que tengo que abrir el circuito, hacerlo andar, abrirlo, meter el tester y invocarle justo en tiempo cero. O sea, es complicado. Bueno, entonces ahí tenemos la corriente en función del tiempo. Si yo quisiera, por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, la carga en función del tiempo, por ejemplo, la diferencia de potencial en el capacitor en función del tiempo, la diferencia de potencial en la resistencia en función del tiempo, directamente tengo a las leyes de Kirchhoff, porque yo ya tengo cuánto vale I de t, y lo otro lo puedo despejar de acá. Entonces, si quiero la carga, fíjense que la despejo de la ley de Kirchhoff y me queda I de t por R, ¿no? Digamos, menos C, bueno, le cambio el signo, me queda epsilon menos I de t por R por C, me queda esto. Y ahí tengo la carga en el capacitor. Si reemplazas la corriente por la función que acabaste de obtener, te da esto. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos entonces la carga a medida que pasa el tiempo. Si querés la diferencia de potencial en el capacitor, ¿qué vas a hacer? Y bueno, como la diferencia de potencial es carga sobre capacidad, y la función carga ya la tenés, solamente la dividís por la capacidad y ya tenés la diferencia de potencial en el capacitor, ¿no? Y si quiero la diferencia de potencial en la resistencia, es la corriente por la resistencia. O sea, que como la corriente ya la tenés, directamente multiplicás esto por la resistencia. O sea, todo salió de la ley de Kirchhoff, ¿no? Y ahí tenés todas las funciones que tienen que ver con el circuito RC. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno. ¿Tienen que después les pase esto? Sí, profe, de una. Si se puede, sí, profe. Bueno, después se lo paso así, ya lo tienen ahí. Lo importante de estas ecuaciones, que va a ser un poquito largas, es que los parámetros que vos encuentres van a depender de cómo estaba tu circuito en tiempo cero. ¿Qué carga era la que tenía el capacitor en tiempo cero? ¿Ves? Y si el capacitor estaba descargado en tiempo cero, esto se me simplifica bastante, ¿no? Bueno, ahora también te dejo un par de ejercicios, ¿sí? Van a ver que en las ecuaciones aparece siempre un numerito, fíjese, R por C, R por C, R por C. R por C, si uno le hace un análisis dimensional, se mide en segundos en el sistema internacional. O sea, si multiplico resistencia por capacidad, eso me da un tiempo. Y es el tiempo en el cual el capacitor llega al 63% de su carga. Si uno hace las cuentas, ¿sí? Pone acá arriba en T, pone R por C, calcula un poco y te va a dar que es el tiempo del 63% de la carga. Y uno dice, bueno, está bien, si el 63% de la carga es R por C, ¿cuánto es el 100%? En realidad es en el infinito, porque la función E al algo, E a la menos algo, nunca se te hace cero, solamente en el infinito. Pero si vos haces 5 veces el valor de R por C, te va a dar un tiempo en el cual llegás al 97% de la carga, que ya se asume como que está cargado completamente. Entonces, 5 veces más o menos R por C es la carga completa del capacitor en la práctica, no en la teoría, ¿no? R por C se llama constante del circuito, RC.
Bueno, los ejercicios se los dejo a ustedes para que ustedes lo vean, porque esto no es una clase de ejercicios. Vamos a ir directamente al práctico. ¿Están viendo ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, acá tenés el práctico de circuitos RC. Usas este simulador. Si vos le haces clic a esto, te va a llevar directamente a la página de descarga, ¿no? Aquí está. Bueno, este lo tenés que descargar. Tenés que tener instalado Java en tu computadora. Java. Le das a la flechita, lo descargas, ¿sí? Y lo puedes usar tranquilamente. Entonces, fíjense, ahí llegó, después de esperar tanto tiempo, llegó a los 9 volts, pero en realidad no llegó a los 9 volts. La precisión del tester, digamos, llegó hasta ahí, entonces ya el tester me marca prácticamente 9 y son 9. ¿Sí? O sea, llegó a tener el mismo potencial que la fuente. ¿Bien? Esto era lo que habíamos dejado andando. Bueno, a ver si les muestro acá en la ecuaciones. Nos fijamos acá, por ejemplo, en las ecuaciones. Tiempo es infinito, e a la menos infinito es 0. Entonces te va a ir y me queda que la diferencia de potencial en el capacitor en tiempo infinito es igual a la de la fuente. Es lo que estaba sucediendo ahí en la práctica. O sea, todo lo que esté pasando ahí se puede verificar y ver con las ecuaciones. Bueno, sigamos con el práctico. Tengo acá. Mira lo que te explica. En realidad es algo corto, tiene una sola página. Te da unos valores para que vos pongas. Dice, metele un capacitor de 0,2 faradios, metele una pilita de 100 volt y una resistencia de 100 ohms. Yo creo que, si no me equivoco, le he metido eso mismo. A ver. No, no le metí eso mismo porque la fuente es otra. O sea, haces esto, cambias el voltaje, botón derecho, cambias acá y lo llevas a 100 volt. ¿Sí? Entonces ahora, fíjate ahora que esto tiene que llegar a los 100 volts ahora. Nos pedía una resistencia de 100 ohms, tiene 100 ohms, y una capacidad de 0,2 faradios, ya la tiene. Son los valores máximos de la resistencia, de la capacidad y de la fuente que tiene esta simulación. Bien. Dice, calcular la constante de tiempo RC del circuito y aproximar el tiempo total que le tomará llegar a su carga máxima. ¿Qué vas a tener que hacer ahí? Mira, sacas una calculadora. Escondo el chiquimbolo este. Y tenés, a ver, ¿cuánto vale resistencia por capacidad? La resistencia esta, ¿de cuánto era? Era de 100 ohms. Y la capacidad era de 0,2 faradios. O sea que vos haces 0,2. Ya sé que la cuenta es muy fácil, pero la hago igual para que sea más visible. 0,2 por 100 igual 20. ¿Estos 20 qué son? Son segundos. ¿Sí? En este tiempo, el capacitor, si parte de carga cero, llega al 63% de su carga. ¿Ok? Y después dice, y aproximar el tiempo que le tomará llegar a su carga máxima. ¿Cuál es el tiempo de la carga máxima? En la teoría es infinito, pero en la práctica es 5 veces el valor de tau. O sea, esto por 5. 100 segundos. 100 segundos
le va a tomar al circuito hacer que el capacitor llegue a su carga máxima, o que tenga la diferencia de potencial de 100 volts. ¿Ok? Esto dividido 60, me va a dar el tiempo en minutos. 1 minuto y chirola. 1 minuto y 40 segundos. ¿Ok? O sea, ese es el tiempo que vos vas a tener cargando esto. Hasta que se carga, hasta que llega más o menos al 90 y pico % de su carga. Después, ¿qué dice? Mira, dice, hasta acá solamente hiciste un cálculo, ni lo conectaste, ¿no? Después dice, conectar el voltímetro a los bornes del capacitor, tal cual yo he hecho aquí. Puse la pincita negra ahí en el negativo, la pincita roja en el positivo, está ahí. Y empleando el cronómetro incorporado en la simulación, medí la diferencia de potencial cada 5 segundos, anotando los valores en una tabla de Excel para el correcto funcionamiento del cronómetro. No, perdón, en una tabla de Excel, punto. Un pavote que lee mal. Para el correcto funcionamiento del cronómetro, primero debemos detener la simulación mediante el botón PIN y después debe quedar así. Bueno, mira, esto es así. Voy a suponer que reinicio todo. Mira, acá tenés dos botones para reiniciar. Reiniciar la dinámica hace que esto esté descargado nuevamente, ¿no? Perdón, ¿pasó acá? Ah, bueno, abrimos ahí. Ahí está. 0 volt. Esto se encuentra totalmente descargado, ¿sí? Bien. Si vos podés reiniciar todo, agarra los símbolos y te los guarda otra vez. Así que no hagas eso. Bueno, entonces vos querés medir la diferencia de potencial a medida que pasa el tiempo. ¿Qué vas a hacer? Vas a sacar un cronómetro. Lo tenés acá. Habilitas esto, cronómetro. ¿Ok? Y estando la simulación en pausa, o sea, así tiene que estar el botón de play, le vas a dar a comenzar. Y vas a ver que el cronómetro no comienza. No comienza porque la simulación está en pausa. Entonces vos, ahora, ¿qué es lo que haces? Bajás el interruptor, todavía no empezó nada, y te preparas para hacer las mediciones, vos con tu grupo. ¿Sí? O sea, te conviene hacer esto, o filmás tu pantalla para tener los valores y después los anotás, o te juntás en un grupo en una sala de Meet y alguno lee el valor otro lo anota, o sea, uno lo lee y lo canta, otro lo anota y el otro va cantando cada intervalo de tiempo. O sea, cada vez que pase 5 segundos, alguien dice ya, y va haciendo así, ya, ya, ya. Entonces el que lee el texto cada vez que escucha el ya, dice la lectura de esto. Y el otro escucha y la pone en una hoja, ¿no? O la anota en el Excel. Entonces, ahora yo cuando le dé play acá, me empezará a andar esto. Ahí me va a andar el cronómetro, entonces yo puedo empezar a anotar, ¿no? 5 segundos, ya, y el tipo lee acá. Anota esto, llega al 10 de vuelta. Profe, ¿qué pasa si ponemos pausa ahora en el 12? ¿No se pausaría también el cronómetro y el lector podríamos verla? Se pausa, exactamente. Solamente que va a estar más tiempo, digamos. Pero bueno, en la vida real no puedes hacer la pausa. Pero acá sí. Tenés razón. No, claro, no, pero mejor utilizar la herramienta que nos da el simulador. Sí, obviamente. Usad las herramientas que nos da acá y si tenés que pausar, lo pausás, no hay ningún drama. Lo pausás y lees. Vas a tardar un poco más, pero bueno, no importa. Lo pausás y lo lees. Entonces vas haciendo así cada 5 segundos y vas construyendo tu tabla de Excel, ¿no? Entonces, dice, anota todo esto en una tablita de Excel. Vos abrís un Excel.
Y por ejemplo, acá pones tiempo, en segundos. Acá pones diferencia de potencial. ¿No es cierto? ¿Qué dice ahí? No sé qué dice. Esto va a estar en volt. Denme un minuto. Eh, un segundito. Bueno, diferencia de potencial. Esto lo vamos a poner en volt. Y después vos, a partir de esto, podés encontrar cuánto vale, por ejemplo, la carga en el tiempo. A ver. Vamos a ponerle carga en el tiempo. Puedes encontrar cuánto vale la corriente. ¿Sí? Esta diferencia de potencial que hemos puesto acá, no hay que perder de vista. Es la diferencia de potencial en el capacitor. Le pongo sub C ahí. Vos también podrías encontrar la diferencia de potencial en la resistencia. Como se cumplen las leyes de Kirchhoff, la suma de este valor más este me tiene que dar siempre el valor de la fuente, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer acá? Vas a poner, por ejemplo, 5, 10, 15, todo así, ¿no? Dijimos que la carga total se daba a los 100 segundos, ¿no? Bueno, va a haber un tiempo que esto, o sea, esto va a empezar cambiando rápido, pero a medida que pasa el tiempo va a empezar, digamos, a cambiar un poquito más lento. Entonces, ahí ya en vez de tomar cada 5, puedes empezar a tomar cada 10, o sea, 80, 90, 100, si querés. Ahí tienes todos tus tiempos en segundos, ¿no? Bueno, entonces, acá irías vos metiéndole los valores capturados de la simulación, ¿sí? Y nosotros tenemos que, eh, digamos, tendríamos que tener todas estas curvas. Yo acá, para ejemplificar, voy a poner cualquier valor. A ver, o si no, podríamos hacerlo. Lo que pasa es que si lo hacemos acá, a ustedes no les queda nada para hacer, digamos. Pero podríamos ir tomando algunos datos. Nada, se va a hacer demasiado largo. Mira, voy a simular algunos números para que den, digamos. Vamos a poner, por ejemplo, esto es igual a, ¿cuánto daba? Eran 100 por exponencial a la menos t sobre, ¿cuánto era? Era por 0 a 20, ¿no? Así.
pero acá puse minuto, recién acabo de poner la corriente y estoy poniendo la diferencia de potencial, o sea, tengo que poner esta función. O sea, sería, esto es 0, me va epsilon, bien, un minuto, ¿cómo? No, en realidad yo lo que hice, en realidad estos datos vos los tenés que tomar del simulador, no los calculás. Acá lo que hice fue agarrar la formulita y meterla directamente y tener esos datos. Los números que vos vas a obtener van a ser muy cercanos a estos datos. Se me copiaron todos los timbres de las fórmulas. Ahí está. Mira, yo lo que hice fue esto. Que no tengo los datos porque no los he tomado. Lo que hice fue venir acá a la ecuación, a la expresión, agarré esta, ¿sí? Le puse carga inicial 0 y la reemplacé. O sea, epsilon vale 100, C vale, bueno, este C no hace falta porque la carga vale 0, esto se me va, R por C era 20, entonces me quedó la formulita esta. Entonces ahí tengo una curva, ¿m? Que sería más o menos la curva que tendrías que obtener vos tomando estos datos. Entonces yo por ejemplo, yo ahora vengo acá y a ver, voy a quitar esto. Vamos a poner un gráfico, insertamos gráfico de dispersión, este que tiene los puntitos solos, estamos ahí. Y mira, vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar datos, agregamos, nombre, ¿cómo? Claro, tiene que ser exponencial. Entonces, mira, lo primero que vamos a hacer es, vamos a meterle un nombre a esto, que va a ser, por ejemplo, diferencia potencial, en el capacitor. Y los valores de X son los tiempos. Tenemos los tiempos. Y los valores de Y son las diferencias de potencial que acabo de obtener. Fíjate qué bonita que me quedó. Esta es la gráfica de diferencia de potencial en el tiempo, ¿no? Entonces acá puedes ponerle ejes. No sé, a ver. Título de los ejes, acá está. Esta mugre de acá es el tiempo. T. Pero el tiempo no, diferencia de potencial. Lo hemos puesto en volt. Y acá abajo tenés el tiempo, ¿no? Tiempo en segundos. Bueno, pero estos son solamente los puntos. Si vos quisieras obtener, por ejemplo, la función en el tiempo, tomando esos datos, ¿qué es lo que vas a hacer? Le haces clic a esto, venís al botón más, vas abajo donde dice línea de tendencia, venís a la flechita esta, más opciones, y te da unos gráficos extras. Pones exponencial, deja ver, no, este exponencial no, vamos a poner, deja ver una cosa, claro, está complicado meter el exponencial acá por cómo te la toma el Excel. Le borro esto, un segundo. Me parece que no vamos a tener suerte con la exponencial acá en el Excel. Puede ser cambiando los ejes también, pero claro, lo que pasa es que claro, con el exponencial hay un drama ahí que, bueno, un segundo quiero decir, línea logarítmica, exponencial, me lo toma.
Claro, la polinómica te va a tomar, pero no sirve. A ver la potencia. No, claro. Sí, no vamos a tener mucha suerte con esto. Porque me está tomando demasiado mal al exponencial. Este exponencial tiene que ir por otro lado. ¿Sí? A ver. Bueno, puedes ver, como dices vos, dando vuelta a los ejes. O si no, tratar de trazar la mano. Que puede ser. Igual, digamos, o sea, el práctico no te pide que hagas esa curva. Vos venís al práctico. Grafica la función. O sea, con esta gráfica ya estamos bien. ¿Sí? Lo importante es que acá te dice otra cosa que es, de la función de carga en el tiempo, obtener mediante un procedimiento gráfico el valor de la constante de tiempo del circuito. Bueno, te voy a enseñar cómo se hace eso. Mira, primero vamos a obtener la carga del capacitor. ¿Sí? Yo tengo que la diferencia de potencial es carga sobre capacidad. Por lo tanto, si yo quiero la carga, ¿qué hay que hacer? Multiplicar la diferencia de potencial por la capacidad, ¿no? O sea, sería igual a esto por 0,2, que era la capacidad que teníamos ahí en Faraday, ¿no? O sea, ahí tenemos la carga del capacitor en función del tiempo. ¿Sí? Si quiero la corriente, bueno, lo puedo sacar de la misma curva o de las leyes de Kirchhoff. Yo directamente voy a copiar esto. Un segundo. Perdón. Un minuto. Voy a hacer así. ¿La corriente quién es? Va a ser claro, epsilon, que son los 100 volts, sobre la resistencia. La resistencia era también de 100 ohms, o sea que es 1, es directamente exponencial t, o menos t, perdón, sobre r por c, que era 20. Yo hago así para hacerlo mucho más rápido. Entonces ahí tenemos la corriente en el tiempo, que va bajando en el tiempo. Fíjense que cuando ya es 100 es prácticamente 0. Y la diferencia de potencial en la resistencia, que es corriente por resistencia. O sea, es esto por la resistencia. La resistencia de 100 ohms. Ahí está. Bueno, ahí prácticamente tengo todos los curvos, ¿no? Entonces, a partir de la gráfica de carga, voy a cambiar esta gráfica. En vez de diferencia potencial voy a ponerle carga. Lo tengo ahí. Acá voy a ponerle carga. Ustedes hacen todas. Lo que pasa es que yo acá lo voy a aprovechar un poquito de espacio. Carga. Que va a estar en Coulomb. ¿Sí? Bueno, ¿cómo obtengo de esta curva la constante del circuito de forma gráfica? Hay un procedimiento que es este. Bien, lo voy a copiar, lo voy a mandar a Word para poder elaborarlo bien. Así les muestro cómo se hace. Lo primero que vos tenés que hacer es trazar la asíntota, ¿sí? La asíntota de esta curva, que sería esta liñita, ¿no? ¿Ok? Voy a ir un poquito más gruesa. Esa es la asíntota, ¿no? Y después trazar la pendiente inicial de la curva. Sería una cosa por ahí, ¿no? Más o menos. Así sería más o menos la pendiente inicial, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces se cortan estas gráficas. Vamos a bajar una recta.
y te va a estar apuntando en el valor del tiempo que corresponde a R por C. Fíjense que justamente son los 20 volts. Los 20 volts, perdón, los 20 segundos. Este es el procedimiento gráfico para encontrar la constante del circuito, ¿no? Trazo ahí, trazo acá. Esto también se puede demostrar matemáticamente, ¿no? ¿Se entiende, gente? ¿Más o menos? Entonces vamos a repasar esto. Punto número 1, calculás R por C, yo te lo calculé, 0,2 por R, te da 20 segundos. La multiplicás por 5, te da 100, es el tiempo total de la carga. Conectás el voltímetro, prendés el cronómetro y cada 5 medís, digamos, la diferencia de potencial. La mandás a una tabla de Excel. Construís, digamos, las curvas. Las graficás a todas las curvas, o sea, a la corriente y a las diferencias de potencial. Y después agarrás la curva de carga y haces lo que yo hice, tratás de estimar, que ya está hecho, digamos, es esto, que te da los 20 segundos ahí, ¿no? ¿Se entiende esto? Profe, ¿de qué serían los 20 segundos que están estimados ahí? Esto es el producto de R por C. Esto que está acá. Que se llama la constante del circuito, ¿no? Es la constante del tiempo. Representa físicamente el tiempo que tarda el circuito en llegar al 63% de la carga. No sé si te respondí. Sí, profe, 10, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, excelente. ¿Dudas? La verdad que no es muy largo, es realmente corto este práctico. En un ratito entonces les habilito para que me entreguen el anterior. No recuerdo si estaba, a ver, vamos a chequear si no está habilitado, o sea, no recuerdo Profe, eso. yo lo había entregado, creo, por V. Ah, ya lo entregaron. Ah, bueno, listo, perfecto. Yo al menos, yo no sé. Vamos a chequear, a ver. ¿Cómo es esto? UTN. Esto sería este, ¿no? Sí. Bien. TP2, TP3, ahora le voy a poner el TP4 para que lo puedan cargar ahí. Bueno, ahora no, porque digamos, hasta que lo hagan, digamos, tienen 2 semanas siempre, ¿no? Para poder hacerlo. Y le voy a empezar a poner las notitas, ¿no? Y las devoluciones de los trabajos que ya han puesto allí. Bueno, ¿duda, gente? Después, profe, puede subir esta clase al Discord, así nos guiamos para hacerlo. Sí, bueno, mira, vamos a parar de grabar ahora mismo. Profe, y Se pone largo. el PowerPoint ese que tenía de las ecuaciones también lo puede subir. Sí, bueno, se lo subo ahora. A ver, Gracias. vamos a parar de grabar, dejo de presentar esto. Esas eran todas las consignas del PP. Esas eran todas, sí. Ah, perfecto. Sí, Excelente. si las haces en un ratito, digamos, no es tan complicado. A ver. Dejamos de grabar, no está esto. De tener grabación, ¿no? Recording stopped. Bueno, dice que ya me va a llegar por mail la clase, así se la subo ahí en el disco.
y les subo también esta presentación. Se la subo en PDF. Buenísimo, profe, gracias. No, por favor. Bueno, gente, si no hay dudas, cualquier duda que les surge cuando vayan a rendir los parciales y todo esto, si tienen dudas con ejercicios, con algo de teórico, escríbanme y bueno, nos juntamos ahí y la vemos. ¿Por el Discord, profe? Claro, decís, che, tengo una duda con un ejercicio y bueno, nos juntamos ahí una noche o me mandas foto y vemos de qué se trata. De idea, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, gente. Profe, ¿le puedo hacer Sí. una consulta después final de la clase? Dale, sí, cómo no. Dale. Para los que no tengan más dudas, gracias por venir, los libero por hoy. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Gracias, profe. Hasta luego. Nos Buen fin de. vemos, suerte. Buen fin de. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos, suerte.